Bueno, arrancamos. Seguimos, me imagino que estamos en línea, ¿no? Tenemos personas que nos están viendo de todo el país y estamos contentos de ser parte de este Congreso de Arte Visual 2K21. Muchas bendiciones para todas las personas que están con nosotros en este momento. Esperamos que todo lo que vayamos a hablar sea de edificación para todos aquellos que quieren crecer en el mundo audiovisual. Nada, ya todos saben que soy Jordani y que soy cinematógrafo y de esto vamos a hablar. Aquellas personas que son apasionados de la fotografía, del cine, del mundo audiovisual, este es el espacio que nosotros tenemos para nosotros. Buenísimo. De algo que quiero hablarle y de lo que más o menos nos planificamos es para hablar sobre la narrativa de la fotografía, más bien la narrativa de la fotografía en el mundo del cine. Cuando hablamos de narrativa, pensamos en narración, pensamos en lenguaje, pensamos en contar una historia. Entonces, la fotografía dentro del cine tiene un rol importantísimo, que es contar con imágenes todo aquello que el guionista plasmó en papel, todo aquello que el director leyó de un guión y que lo quiere llevar a la pantalla. Entonces es la gran responsabilidad del director de fotografía plasmar todo este muñeco en imagen, de tal manera que la gente entienda, comprenda la película, que la gente entienda el visual, que la gente no se pierda durante todo el proceso de una película. A la hora de nosotros rodar, sea un proyecto de cortometraje, sea un proyecto comercial, un videoclip, debemos pensar cómo vamos a contar esto, cómo vamos a armar este muñeco. Mucha gente espera en llegar al set de filmación y en el set entonces comienzan a fluir las ideas. Entonces esto a veces es de bien para alguna gente que son muy creativos, pero a veces o muchas veces es jugar contra la corriente. Es como jugársela, es ser muy atrevido. Mi recomendación es que uno debe planificarse. Para eso existe lo que llamamos preproducción. En la preproducción ya el fotógrafo debe saber cuál es el lenguaje que se va a utilizar en un guión. Todos sabemos que hay un gran refrán que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. La fotografía, ¿qué es fotografía? Cuando hablamos de fotografía pensamos en imagen, pensamos en una foto fija, ¿no? Foto still, pensamos en algo que se capturó, en un momento que se capturó y lo tenemos quizá en papel o en imagen. De eso va la fotografía. Lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de comunicación. Hay empresas que ganan bastante dinero con el hecho de poner una cámara a observar. Una cámara que observa y hay animales que cruzan y hay animales que se aparean dentro de esa cámara y hay fotógrafos que ganan muchísimo dinero porque le venden ese material audiovisual a National Geographic, a Animal Planet, y eso es contar historias documentales en este sentido. Ahora bien, nosotros todos tenemos
esa capacidad de poder contar historias. Lo que pasa es que no hay una gente que nos guíe y que nos diga cómo contar esas historias. Y más hoy en día, con las redes sociales, si usted se fija, por ejemplo, en grandes páginas de periódicos, de noticias, a nivel de Instagram y de las redes sociales, la gente a diario sube imágenes de sucesos, cosas que pasan, y a veces yo me sorprendo, wow, pero qué bien graban, una gente que graba un pleito, eh, una gente que graba un accidente y qué bien lo capturan, y otros lo hacen muy mal porque quizás no tienen el conocimiento. Existen los valores de plano, valores de plano. Algo importante es que debemos contar las historias en varios planos. Y no quiero ser muy metódico en esto, se lo voy a poner de tarea, investigar qué son los planos cinematográficos, qué es un plano medio, un plano americano, un primer plano, un primerísimo primer plano, y así un plano general. Entonces, las películas, todo lo que usted ve, se cuenta plano a plano. Plano a plano se construye una película. Por ejemplo, cuando usted tiene un plano general, que usted tiene todo el decorado, todo un set dentro del lente, y usted tiene varias personas, entonces el rol del fotógrafo viene a saber cómo va a iluminar este set para un gran plano. Cómo vamos a iluminar, cómo se va a ver, cómo entra la luz, cómo influye la luz en ese set, en esa atmósfera. Y luego que esa atmósfera es creada, entonces se hace ese encuadre de cámara. Entonces, te voy a dar herramientas, tips, algo sencillo, a la hora de encuadrar. Muchas veces ponemos la cámara y nos vamos rápido al otro plano y vamos cambiando. Te invito a que te detengas un minuto. Cada vez que cambies de cuadro, detente, observa todo lo que tiene en tu elemento, cómo influye la luz. De hecho, me voy más lejos, la luz cámbiala por plano. Si tienen preguntas, vayan escribiéndola para luego, más tarde, poder contestar. Buenísima pregunta que me hacen, que si podemos hacer narrativa de la fotografía en un culto. Me encanta. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque estamos contando la historia del servicio. La diferencia es que estamos en vivo. Estamos en vivo y cómo yo cuento a la gente lo que está pasando es aquí. Algo importante es que si en las iglesias pudieran tener comunicación a la hora de transmitir una comunicación, sea por radio o por headphone o señas, pero lo ideal es que tengamos un conte donde podamos, qué sé yo, todo el mundo tener audífonos y comunicarnos con cámara. Sería excelente. Y el lenguaje lo establecería quien está dirigiendo desde la cabina donde se está transmitiendo. Vamos a decirlo, el master control, el que está en los controles, es quien debería meterse en la onda del servicio y contarle al público que está viendo cómo están sucediendo las cosas dentro de la iglesia. Entonces, la gente que está en vivo ve el servicio de una manera, pero el que está en su casa también ve el servicio de otra manera. Es como los juegos de pelota. En los juegos de pelota, usted ve que el que va al play se goza muchísimo, pero el que está en su casa se goza diferente porque hasta la pelota la ve en primer plano a veces. Y hay gente que se goza muchísimo viendo la pelota por televisión porque se cuenta diferente. Ese es el lenguaje. Entonces, dentro de la iglesia, quien está en los controles de las cámaras debe tratar de contar ese servicio lo más fiel, lo más objetivo posible y lo más, sobre todo,
lo más bello y elegante posible. Cuidar mucho a los mismos hermanos de la iglesia, a los rostros, cuidar mucho esos momentos íntimos de cuando se está ministrando, que a veces yo veo ministraciones como muy crudas. Entonces, de eso se trata. Hay momentos de ministración que sí pueden ser captados, porque tienen como esa belleza, pero hay momentos que no, que son muy íntimos y hay que respetar también eso y hay que tener mucho cuidado. Es como manejar, dentro de todo, tener una ética audiovisual. ¿Qué necesitamos para fotografiar un servicio o una obra extra que el pastor nos mande a hacer? Dígase una entrevista o un testimonio, grabar un testimonio, de manera básica. ¿Qué necesitamos? Muy buena pregunta. Lo que necesitamos es, primero, esa pasión de que antes de yo encender lo que vaya a encender, sea un celular o una luz, saber de que eso me va a quedar bien. Es como ir con una buena actitud de saber que voy a hacer un buen trabajo. Algo que necesitamos, muy importante, es tener con qué capturar. Dígase una cámara, un celular. Pero más increíble lo que voy a decir es, y se lo voy a decir en secreto, los fotógrafos casi no se lo van a decir. Bueno, los profesionales que son muy pros sí se lo van a decir. Pero un secreto de nosotros aquí, que Dios sepa. Lo más importante, mi hermano, es la captura de audio. La captura de audio. Búsquese lo que sea para que usted capture un audio óptimo, que se escuche bien. Un microfonito lavalier no es tan caro. Hay muchas formas de usted tener un audio de calidad y que no es tan costoso. Muchas veces, muchos de los errores que cometemos a la hora de hacer un audiovisual es que tenemos a veces hasta buena imagen y un sonido que no se entiende, que se ensucia. Y increíblemente, la gente le gusta más cuando escucha la cosa bien a como la ve bien. Eso lo dice un fotógrafo. Entonces les decía, algo con que capturar: teléfono, una cámara, una iPad. La iPad graba muy bien también. Y el audio, muy importante. Y sobre todo, como le decía, lo que compone la fotografía, más que el artefacto que vaya a grabar, es la luz. La luz es lo que hace a la fotografía. ¿Qué necesito si ya tengo las herramientas para hacer un testimonio? Vamos a decir, el pastor me envió a hacer un testimonio. ¿Qué necesito? Ya yo tengo mi celular, ya tengo una buena capturadora de audio y ya tengo 3 fuentes de luz principales o 2. Aparte de todo esto, ya estoy aquí en el lugar. ¿Qué necesito? Es como, párate ahí y arrancamos. ¿Qué hago? Importante pregunta. A la hora de usted llegar a una locación, dígase casa, lo importante, vamos, por así decirlo, a nivel de fotografía, lo primero que debemos tener pendiente es el espacio. Mientras más espacio tengo, mejor para mí, porque puedo controlar la luz y puedo darle la dirección a la luz que yo necesito. Espacio, profundidad. Mientras más distante está el sujeto que voy a entrevistar del fondo, es mucho mejor. A la hora de usted llegar a una casa y ver que los espacios son todos muy pequeños, intente buscar el espacio que sea más profundo, más largo. Y si de repente estoy en un cuadrado, no dispare mirando hacia la pared directamente. Si estoy en un cuadrado donde tengo pared para el frente, pared para acá, o sea, en las 4 paredes, lo ideal es que usted se coloque en una esquina, coloque al sujeto
mirando hacia la esquina de donde se unen las dos paredes, me doy a entender, entonces así usted va a tener un poco más de profundidad. Mientras más profundidad tenemos, más belleza tenemos para la fotografía. Eso es lo más importante a la hora de ver una locación, que usted tenga espacio y que tenga profundidad. Y sobre todo si tiene altura, también de repente si usted tiene un techo alto, usted puede meter una luz bien alto que venga por acá de back y es más elegante. Mientras más espacio tengamos, mucho mejor. Ahora bien, a nivel de sonido, también es importante que la acústica del lugar sea adecuada. Hay lugares que tienen mucha reverberancia y entonces se escucha como si estuviéramos en un cuarto de baño. Y esto también perjudica y hace que se escuche, vamos por así decirlo, se escuche un poco chicle. Entonces es bueno tener un lugar con una acústica más o menos moderada. Y lo tercero es, como siempre le digo, controlar su luz, saber dónde va su luz. Una entrevista, algo que yo le puedo decir es, repita lo mismo siempre, no tenga miedo. Porque no tenga miedo. Una luz de SAI y les recomiendo que se compren un phone de tamaño 4 pies por 4 pies. Un phone le puede salvar la vida para lo que sea. Si estamos en exterior, un phone sirve para rebotar y dar el brillo a los ojos. Desde abajo, un phone da ese brillo en los ojos. En exterior. Y si estamos en interior, te funciona también para rebotar tu luz. En este caso, yo tengo un phone de este lado. Y ya lo saben porque lo he repetido varias veces. Pero el foam board es barato y funciona. Sí, buenísimo. ¿Qué elementos debemos utilizar y qué cosa yo puedo sacar o no sacar de repente si me toca filmar en una casa o en una locación de un hermano de bajo recurso que sea pobre? ¿Qué elemento puedo hacer? Fíjense, la belleza en la fotografía, increíblemente, increíblemente, a veces hasta las locaciones que son de gente de muy bajos recursos, muy pobres, eso da una belleza en la fotografía, no sé por qué, pero a veces hasta lo que es como desgastado es bello, dependiendo de lo que uno quiera transmitir. Hay cosas que se pueden capturar en primer plano y usted contar historia con primeros planos. Ahora bien, si la intención es cuidarse de no sacar nada de pobreza, pues entonces aprovecharíamos los espacios de la belleza natural. Toda casa tiene una belleza natural, por pobre que sea. Hay gente que tiene un patio que se ve muy bien, que está barridito. Hay gente que son de muy bajos recursos y viven al lado de un río. Y usted puede usar la naturaleza. Los árboles se ven bellos en el fondo de la fotografía. Entonces otra cosa es, en ese sentido, es trabajar con planos cerrados. Si estamos trabajando en casa pobre, en lugares que son, por así decirlo, feos, mi recomendación es no usar planos amplios, sino trabajar en una tesitura así como, por ejemplo, como este nivel de plano que yo tengo, o aún más cerrado. Primerísimo primer plano, y así lo más amplio sería un plano como este que tenemos ahora mismo, aquí donde yo estoy, de medio cuerpo. Entonces es lo más recomendable. La gente no va a saber si, no, un plano amplio, no, es obligado. No. Ahí quien tiene la batuta es quien es la cabeza del audiovisual. Y el espectador va a ver lo que usted grabe. Es eso lo que el espectador va a ver. Lo que usted capturó en ese momento. Si usted capturó en primer plano, la gente se va a llevar esa información. Y la gente no se va a dar cuenta si ahí había una vacinilla o si no había, si había un mosquitero o si no había un mosquitero. Ahora bien, a la hora, y ahí entra siempre, hay que tener una ética, señores. En todo lo que hacemos debemos tener una ética
de lo bello, de esa estética, ¿usted me entiende? De lo bello, de lo hermoso. Y dependiendo del proyecto, como así le decía, si es un proyecto documental, pues entonces mostramos la cruda realidad, la importancia de utilizar varios planos en un servicio. ¿Por qué utilizar varios planos? ¿Por qué cambiar de un encuadre que se ve muy bien a otro? Aquí vamos. Es importantísimo tener esa diversidad de planos, de contar con diferentes angulaciones. ¿Por qué? Porque el cine también es entretenimiento. En este caso, como estamos hablando de algo más bien educativo y necesito su atención, pero fuerte atención, no estamos cambiando mucho de plano, sino que estamos fijos aquí para que usted se mantenga ahí. Pero en un servicio es importante mantener también la chispa de la gente con diversos planos, porque eso da ritmo a la imagen, eso le da vida a la imagen. Y el cine también es movimiento. Movimiento. Si usted tiene los recursos para comprar las herramientas que se necesitan, pues le invito a que lo haga. Esto es como a nivel de música, se lo voy a explicar porque en las iglesias la gente entiende mucho de música y se lo voy a explicar así para que me entienda. Es como que no es lo mismo que una banda toque con 4 instrumentos y un sonidito ahí sin amplificar, a que la banda tenga un sistema de monitores personales con INEAR y un tollback con un director que lo esté dirigiendo, pero también tienen un ingeniero en sonido que le está haciendo una mezcla. Esa banda va a sonar diferente, va a sonar con esa, y sobre todo si le añadimos entonces una secuencia, entonces la banda va a sonar más grande. ¿Me están entendiendo? Entonces, así mismo en la fotografía, si usted tiene los juguetes, pues entonces, si nos vamos ya a niveles profesionales, lo ideal es que usted le dé con un slider, con un dolly, movimiento a la cámara bien sutil. Y que esa cámara siempre esté en movimiento bien sutil, despacito. La gente no se da cuenta que se está moviendo, pero hay algo que está, hay una sensación que está pasando en pantalla. Y eso se siente, eso le da una vida. Y dice, pero que yo siento como algo, pues eso se ve muy bien, eso se ve muy duro. Pero es que la gente no sabe que hay una cámara que se está desplazando en un slider. Y cuando hay, por ejemplo, de repente si la pastora o el pastor o el predicador está diciendo algo con peso, una palabra de peso, pues entonces hay que darle ese movimiento, vamos a decir, entrando. Si alguien está diciendo algo de peso, tú no puedes alejarte, porque en pantalla eso se siente. Y ese lenguaje, entonces tú estás mostrando indiferencia. Los retrocesos se utilizan para cierre, para final, finalizó, finalizamos, nos alejamos. El acercamiento de cámara se utiliza para cosas interesantes. Estoy diciendo algo de peso, de valor, vamos a acercarnos despacito. Hay algo interesante que está pasando en el servicio, vamos a acercarnos despacito. Si de repente hay un pastor que está dando una palabra de poder, yo no puedo estar con la cámara en el baterista. O sea, me doy a entender. No puedo estar con la cámara en un hermano que está mirando. No. Si hay algo de peso, hacemos ponche de nuevo, primer plano con el pastor ahí, porque eso que él está diciendo es de peso. Y eso se siente como en la música también. Es como que el pianista de repente no puede estar ajeno a lo que está pasando en el púlpito. No, me doy a entender, le hago la mezcla porque somos cristianos. Si de repente hay un predicador que dijo algo de poder, ese pianista todavía que va a estar haciendo acordes, los acordes que van. ¿Usted me entiende? Entonces, de eso se trata también la fotografía. El lenguaje audiovisual, los movimientos de cámara, todos son pensados. Como le decía, nos acercamos a cosas que son de valor, a cosas que tienen su importancia. Nos alejamos cuando queremos dar un desahogo, un respiro al espectador. Cuando vamos a cambiar de una escena a otra, quizá, depende. ¿Ustedes me entienden? Entonces, asimismo, los cortes deben de ser con transiciones. Entonces, las transiciones, hoy en día se usan mucho los dolly también para transicionar. Mientras me desplazo,
cuando me desplazo, que llego a este extremo, de repente la otra escena inicia en este movimiento también. Y eso da una sensación en la imagen. Sí, si de repente nada más tengo dos cámaras, no tengo dolly, no tengo una grúa donde pueda dar esa majestuosidad, solamente tengo mis dos cámaras con su trípode, ¿cómo le saco el mayor provecho? Increíblemente, anoten esta palabra que le voy a decir que funciona en todas las artes. Menos es más. Menos es más. Si yo no tengo las herramientas para desplazarme estéticamente, mejor es que no me desplace. Porque lo que quiero lograr para que se haga muy bien, de repente se está volviendo un terremoto que la gente no aguanta en la cámara. Y la gente lo que hace es que se distrae con tanto movimiento. Cuando hablo de movimiento, me refiero a movimiento estético en la imagen, sutiles. Y si son fuertes, pues son movimientos diseñados por grúas que se mueven de un lugar a otro, cámaras que van por cable y que llevan un desplazamiento estético. ¿Me doy a entender? No un asunto abrupto que parezca como que si a menos que yo quiera transmitir esa psicología en una película, eso es diferente a un culto. Me doy a entender. Entonces, si tengo dos cámaras y quiero transmitir, la manera más estética es colocar un plano más o menos amplio, donde haya bastante información, y una de un plano cerradito. Y entonces ese plano cerradito, a veces la gente se mueve, sutilmente vamos llevando ese plano para mantener la gente ahí sutilmente. Movimiento estético, no barrido, usted sabe, bruto, sino suave, con delicadeza. La fotografía es delicadeza. Amén. Si solo tengo una cámara, y ahora sí me la pusieron buena, si solo tengo una sola cámara, ¿cómo voy a contar con varios planos? Si tengo una sola cámara y necesito hacer un cover del Ministerio de Alabanza, o necesito hacer un spot publicitario para el Ministerio de Danza, o whatever, o un culto. En el culto, buenísimo, mi recomendación es que esa cámara se quede en un plano más o menos no muy amplio, que se vea todo el mundo más o menos en el púlpito de plano medio, y es mejor que eso se quede fijo ahí. Eso no se toca, no se mueve, se transmite con esa cámara fija ahí. Todo pasa dentro de ese cuadro. La gente sale y entra de cuadro. Y así el que esté observando va a tener quietud y paz. Y sabe que eso es lo único que hay ahí, una cámara. Muchas veces tenemos una sola cámara y con esa sola cámara hay mucho tombolazo en las iglesias porque queremos mostrar a un hermano. No, usted tiene que tomar una decisión. Si es una sola cámara, decisión. O mostramos el servicio, que es lo que está pasando en el púlpito, o mostramos a los hermanos, que muchas veces dicen, pero muestra la iglesia para atrás, para que la gente sepa que no. Si es una sola cámara, decisión. El que no fue al culto no se va a enterar quién fue y quién no fue. Una sola cámara, un solo plano. Y mi recomendación es que ese plano también no sea tan grande, que abarque quizá el púlpito, ahí, plano medio principalmente, a los que están ministrando, dígase cantante y predicador. El Ministerio de Arte tiene disponible los talleres de producción para iglesia. Así que pónganse donde el capitán los vea, manténganse activos en las redes sociales, para que estén informados de todos los talleres que el Ministerio de Arte va a seguir subiendo. Manténganse la expectativa, rieguen la voz, mis hermanos, porque la Iglesia de Cristo más que nunca debe de estar preparada para estos tiempos donde los avances tecnológicos han aumentado, donde la gente cada día pasa más tiempo en su teléfono, pasa más tiempo en su casa, en las redes sociales, y la iglesia debe llegar ahí en el teléfono. Quizá mira ahora mismo en esta transmisión, quizá hay gente que no están viendo a través de una iPad, de una computadora,
pero quizá a través de su teléfono. Entonces, eso es lo que queremos, que la iglesia llegue a tu teléfono, que llegue a tu casa a través de la tecnología. Amén. Bueno, entonces, aprovechando esta situación de la narrativa, vamos también a abordar un poco sobre la narrativa en lo que es la transmisión. La transmisión a nivel de las diferentes plataformas, Zoom y las demás que existen. Cómo puedo sacarle el mayor provecho también a las transmisiones a través de esta plataforma. También he visto situaciones en que las iglesias, las herramientas que están usando, y muchas veces lo que vemos del fondo no es lo más bonito. o no es como lo más ético, por así decirlo. Como que hay un desorden a veces, y ese desorden lo que hace es que la gente pierda el enfoque de lo que se está hablando y se enfoque más en lo que está pasando detrás. Ha pasado mucho que gente está en un Zoom y de repente hay un niño correteando atrás que está jugando y saca de concentración al espectador. Entonces, algo importante a la hora de hacer un Zoom es tener un ambiente controlado. Un ambiente controlado en casa, en hogar, que todo el mundo sepa que se va a grabar, que todo el mundo sepa que se va a hacer un Zoom, que deben hablar de bajito, despacio, si es obligatorio, pero lo ideal es que nadie hable en casa. Y qué sé yo, entonces igual tener un pequeño set, un espacio fijo, la gente siempre como que se coloca donde sea para hacer un Zoom. Yo me coloqué aquí. No, es importante tener un espacio donde yo me vaya a grabar con profundidad, como le explicaba ahorita, y en este espacio entonces yo pongo mi luz. Hay luces LED que venden, mucha gente se están adquiriendo luces LED de esas de maquillaje. Eso funciona también, y usted pone su teléfono enfrente, ahí prende su luz. Bueno, y como les decía, ya llegamos a la etapa final, hemos finalizado. Así que nos vemos y seguimos con este congreso virtual Artes 2K21. Dios te guarde.